creo que en términos generales, a nivel político y a nivel judicial, todavía estamos, no sé si entre consternados, sorprendidos con la decisión de la Junta Nacional de Justicia de destituir a Patricia Benavides y a su hermana, la jueza Emma Benavides. Creemos que la Junta Nacional de Justicia ha hecho lo correcto, en general, pero esto pues tiene bemoles y tiene miradas y no todos están de acuerdo. Entonces hemos querido invitar al doctor Raúl Canelo, decano del Colegio de Abogados de Lima, para también tener una voz desde el decanato del Colegio de Abogados sobre este tema y además, digamos, con una mirada que puede ser jurídica también. Doctor Canelo, ¿cómo le va? Bienvenido. Gracias, Carlos, por la invitación. Retirar a una fiscal que investigaba a su hermana por delitos muy graves, porque lo de Emma Benavides no era moco de pavo, doctor Canelo, ¿cree que debió ser calificado por la Junta como lo hizo, como una falta muy grave? Es una falta grave. No hemos tenido el expediente a mano, pero entiendo que la Junta Nacional de Justicia ha tomado una decisión, además por unanimidad. Por unanimidad. Entonces la situación debe haber sido muy delicada para que tomen tal sanción, ¿no? De acuerdo. Ahora, en ese mismo sentido, muchas de las cosas que ha dicho el colaborador Villanueva, el colaborador eficaz Villanueva, en otros casos que trascienden al tema de Emma Benavides, son probablemente mucho más graves que este asunto, que lo es. No quiero quitarle la razón en ese sentido, pero Villanueva está hablando del intercambio de favores políticos a cambio de archivar carpetas fiscales. ¿No es esto realmente la gran manzana, digamos, de la discordia? Lo que complica eso es que este señor Villanueva era una persona del entorno. Así es. No era una persona ajena, un tipo que aparece por allí. No, era de su propio entorno. Y son los de su entorno los que están siendo voceros, están colaborando, están de colaboradores eficaces para llegar a estas conclusiones. Sin embargo, todo eso tiene que ser corroborado. Exactamente. ¿No? Por ahora está en investigación y en tanto no se determine ello, hay una presunción de inocencia. Sin duda, que hay que mantener y sostener. Pero además en el caso de Villanueva también hay que entender que en algunos casos es testigo, pero en otros casos es colaborador eficaz. Y eso tiene sus matices, doctor Canelo. Sí, ya la defensa tiene que determinar qué tanto le es útil, tanto como testimonial o qué validez tiene esa declaración de colaborador eficaz. De acuerdo. Ahora, sobre el caso de la jueza Emma Benavides, ¿por qué cree que hubo diferencias entre los consejeros respecto a la sanción impuesta? Es decir, si yo a la fiscal la estoy sancionando por unanimidad por algo que hizo respecto a la protección a su hermana, ¿por qué a su hermana no le aplico el mismo número digamos, de fuerza en el voto, quiero decir? Bueno, es que son hechos distintos. De repente la circunstancia de la señora Emma Benavides, que fue la juez, variaba. Entonces es por eso que había duda respecto a la sanción, porque la sanción ha habido, pero probablemente respecto a la intensidad de la sanción, para unos más grave, menos grave. Pero en fin, la situación es súper delicada. Tener a una jueza acusada de dar libertad a narcotraficantes. Y que los narcotraficantes digan que además le dieron dinero, porque entiendo que por información periodística eso sucedió. La situación era bastante delicada. En realidad, yo entiendo, es su hermana, pero por más que sea su hermana, tenía la fiscal de la Nación en aquel momento tener mucho más celo, más cuidado, ¿no? Sí. Eso es lo que probablemente generó la sanción. Exactamente. Pero además en la propia entrevista que le hace la Junta para después nombrar la fiscal de la Nación, ella dice: yo no me voy a meter en los casos de mis familiares. Bueno, efectivamente, ¿no? Entonces, lo cual es tomado por la Junta como una situación que pone gravedad al hecho. Sí, pienso lo mismo. Ahora, ¿le sorprendió el voto del doctor Falconi y del doctor Tomberry? Yo conozco al doctor Falconi, sé de sus calidades y creo que lo que ha hecho lo ha hecho en conciencia, porque, por ejemplo, en la destitución de este funcionario de la OMP, él
votó por la destitución y por eso lo destituyeron, o no lo ratificaron. Así es, no lo ratificaron. Así es. Y seguramente lo hizo en conciencia, y ahora también lo propio, yo creo que lo ha hecho en conciencia. Del voto de Thornberry se especula que está presionado, que él tiene una investigación, que mejor hacía eso. Bueno, está en el mundo de la especulación. Habría que entrar a la conciencia de este señor para ver qué pasó. De acuerdo. Probablemente sea un derecho. No voy a cuestionarlo desde esa perspectiva. Pero que una serie de personas más o menos influyentes redacten una carta casi pechando, casi exigiendo a un vocal de la Junta que vote en un sentido y no en otro, ¿no le parece una mala señal en general, doctor Canelo? No es bueno, no es bueno definitivamente, porque va contra la autonomía de la voluntad eso de pienso quien yo ejerce. también. No puede ser, o sea, eso vicia. Carlos, si me permites, por favor. Yo creo que acá tenemos, el punto de partida es una posición que tiene el sistema de administración de justicia inquisitivo. Okay. Puede haber políticos, funcionarios públicos que han cometido delitos o no han cometido delitos. Eso implica una investigación. Pero acá lo que ha sucedido, y en todas las tiendas, es que fiscales y jueces con esta actitud están violando la presunción de inocencia. Presidentes, congresistas, y además exageradamente. Por ejemplo, el descerraje de la casa de la presidenta, ¿era necesario o estamos cometiendo excesos? Eso es un exceso, para mí. Se viola la presunción de inocencia. Este abogado que es detenido, para mí se está violando la presunción de inocencia, porque todos tenemos derecho a ser investigados, procesados en libertad. La detención es la excepción. Pero luego viene la respuesta de los otros sectores, ¿no? El Congreso, hay congresistas que están investigados también, están inmersos en esta situación, y viene una respuesta, y la respuesta es, hay que borrar todo esto, hay que cambiar, hay que reformar, que se vayan todos, y plantean una reforma. Y en esto interviene también el tribunal, claro. Se involucra el Tribunal Constitucional y dice, yo voy a parar una medida cautelar del Poder Judicial. ¿Le preocupa a usted todo este fárrago en el que estamos enfrentados? Estamos en una situación de enfrentamiento. Sí, así es. Revestido de legalidad, porque todo el mundo dice, yo actúo conforme a mi ley orgánica, claro. Mi reglamento. Esa es una buena efectivamente, reflexión. Cuando uno revisa, sí, pues conforme a ley. Pero son las oportunidades, es el momento, en el fondo no estamos acomodando políticamente nuestras posiciones a lo que nos interesa. Sí. Es que la política se ha judicializado, doctor. Exacto, y entonces nosotros, que somos los abogados, yo represento al gremio de los abogados, observo con preocupación esto, porque finalmente nos afecta a los ciudadanos, y nos afecta porque la seguridad jurídica, la paz social y la justicia se ven afectadas. La economía se ve afectada, los sectores sociales se ven afectados. Entonces la inseguridad en el país es total. ¿Y quiénes ganan? Los delincuentes, los verdaderos delincuentes, los sicarios, extorsionadores, ahora pululan. Y a ellos sí les dan libertad. Curiosamente, ¿no? Hay delincuentes, violadores, acosadores. Estos sí salen en libertad. Los fiscales, jueces, se despreocupan. Pero es más importante tomar a un político, bueno, malo, justo, injusto, pero ahí lo toman. Sí. Entonces, eso nos lleva a una profunda reflexión. Sin duda. Y a todos los sectores políticos, y a todos los funcionarios, y a todos los que tienen que ver con la administración de justicia, congresistas, jueces, fiscales, amigos del TC, señores, por favor. Un paso hacia atrás y volver a empezar, digamos, ¿no? Ordenar la casa. Y en medio de eso estamos los abogados. Los abogados sufrimos el día a día para defender a mi cliente por el juicio de alimentos, violencia familiar, no se resuelven los casos, porque todo el aparato está preocupado, pensando en todos estos temas que estamos conversando. Me parece que es una reflexión muy interesante, y le voy a decir algo. Cuando el Colegio de Abogados de Lima emitió un comunicado el 26 de abril respecto a la autonomía del Poder Judicial, ante lo que yo también consideré era una arbitraria decisión del Tribunal Constitucional. Por favor, un tribunal que desconoce el artículo 139 de la Carta Magna, doctor Canelo,
que suspende los efectos de una resolución judicial que había concedido una medida cautelar, sin duda era un escándalo, ¿no es cierto? En otro país eso era demoledor. ¿Por qué fueron en ese momento tan tajantes? ¿Por qué quisieron ser tan claros en esto? Bien, el Tribunal Constitucional ha dado muestras de reflexión, ha venido dando resoluciones importantes, pero en este caso hay que criticarlo. Así como hay que criticar lo positivo del Tribunal Constitucional, que han estado trabajando bastante bien en relación a otros tribunales constitucionales también harto politizados. Este ha estado trabajando correctamente y de pronto sale esta resolución en un momento también inoportuno. 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 Pero además, justamente, y acá ya yo soy profesor de Derecho Procesal, si hubo una apelación, el Congreso apeló contra una resolución, una medida cautelar, y está pendiente de resolución, y luego inicia un proceso directo en el Tribunal Constitucional de carácter competencial y sale una medida cautelar contra la medida cautelar del propio Poder Judicial. Y ojo, es el Poder Judicial actuando como instancia constitucional, porque son jueces constitucionales. ¿No? O sea, la materia es constitucional, hay jueces constitucionales, es parte del sistema que termina en el Tribunal Constitucional. Entonces, ¿cómo va a interferir? No puede. No puede, pues. No puede. De acuerdo. Entonces, ¿lanzaron ustedes ese comunicado? Sí, claro. No podía ser. Creo que tiene una debilidad, el comunicado. Y se la pongo también a discusión. El punto 5. Ustedes señalaron que esta decisión del TC modificaba la composición de la Junta, afectando el funcionamiento de la misma, especialmente en los procesos disciplinarios de jueces y fiscales. ¿No impidió que Patricia Benavides finalmente fuese desaforada? Sí, porque, bueno, yo no conozco el detalle reglamentario de cómo funciona al interior la Junta, pero hay voces que señalan que estaba... Sin el quórum podía haber peligro. Exacto, de acuerdo. Exacto. Pero bueno, de momento, claro, en el caso de Corbeto tengo la sensación que hay una injusticia porque no están los 7. Probablemente porque no simpatizo con Benavides, y lo digo abiertamente. De pronto estoy más contento con... Entonces, siempre, claro, no deberíamos decir las cosas en función a con quién me siento más cómodo, sino en función a la legalidad de las cosas. ¿No es cierto, doctor? Sí, efectivamente, ¿no? La señora Benavides es el corolario de todo este enfrentamiento. Sí, es el corolario. Y esperemos, porque, a ver, la situación jurídica del país no debe girar en torno a una persona. Es que la historia de nuestra vida republicana Entonces, había sido desaforada. Unos que se vaya la señora, otros que se quede la señora, pero es que no podemos todo el país estar en vilo en función de una persona. No, acá debemos estar en función de lo que es la legalidad. Esto se veía venir. Esto se venía venir. Ahora, ¿cómo impacta esta destitución en el sistema judicial en la percepción pública respecto a la justicia en el país? Bueno, yo creo que la justicia hoy está en los suelos y creo que el Congreso tiene razón. La Comisión de Constitución está haciendo un esfuerzo, de repente también con sus deficiencias, pero está haciendo un esfuerzo, y para mí lo importante de esta comisión es que ha tocado la llaga, ha puesto el dedo en la llaga y ha dicho, vamos a una solución. Y bien mal, pero ha planteado una salida, una escuela de jueces que luego se capacite, formen, y de ahí los más calificados vayan. La idea no es original, pero España tiene un sistema parecido. No es mala como idea, algo se puede hacer, se puede perfeccionar. El tema es que tiene deficiencias. Sin embargo, resalto la voluntad, en este caso del Congreso, de querer hacer un cambio. Pero, por favor, los abogados también tenemos que participar en ello. ¿Por qué? Porque cuando hay un proceso, usted está procesado, interviene un juez, interviene un fiscal, interviene el denunciado, o el demandante o el demandado. Entonces, un componente del proceso son las partes. Y a las partes, ¿quién las representa? El abogado. Y en la administración de justicia el abogado tiene que tener presencia importante. La administración de justicia no es asunto solo de los jueces, es asunto de la sociedad civil. Es asunto, ¿y quién la representa la sociedad civil? Bueno, los colegios de abogados. Y no se nos toma en cuenta. Claro, yo agradezco que el Congreso apenas pedí intervenir al enterarme que hay un proyecto de reforma constitucional sobre esta materia.
inmediatamente tuvieron la gentileza de citarme. Es verdad. Pero en adelante creemos que podemos trabajar de la mano justamente con los legisladores, con los técnicos, académicos, científicos que tenemos en el foro jurídico, entonces colaborar. De pronto aquí no vamos a coincidir, me lo dirá usted, pero hay también una crisis institucional a nivel de los colegios profesionales. Bueno, no son pocos los colegios que están disputando lo mismo que ocurre afuera, lo tienen adentro, no aceptan a un presidente, se aceptan a otro presidente, en fin. Ustedes han tenido un tiempo donde decanos del Colegio de Abogados eran impresentables, doctor Canelo. Bueno, no puedo decir que no, porque justamente un motivo de mi campaña fue que queremos ser un referente en la vía jurídica por del eso país. se lo planteaba, ¿no? Entonces estamos ahora en ese propósito. Estamos, por ejemplo, el otro día hubo un cenáculo de académicos de todas las tiendas. Los invitamos para hablar justamente del problema de la Junta Nacional de Justicia, la reforma que había presentado el Congreso. Muy interesante, uno mismo aprende de estas informaciones, porque estuvo el director de la Academia de la Magistratura, que es un magistrado supremo, y dice: yo no sabía, por ejemplo, que los diplomados, cursos, capacitaciones, se los pagan los propios jueces y fiscales. La provisionalidad es altísima. Más del 50% es provisional. Y estos proyectos de reforma no solucionan eso necesariamente, porque falta recursos. Aquí vino el profesor del SUTEP diciendo: oye, necesitamos recursos. Bueno, acá también necesitamos recursos. Entonces los colegios deben tener ese rol. Estamos trabajando en ello. No es fácil, porque claro, bien lo has dicho, Carlos, los colegios profesionales también son parte de la vía nacional. De acuerdo. Si la vía nacional está corrompida, los colegios también están corrompidos. Pero míreme, perdóneme que haga que me abra un poquito en la conversación sobre la provisionalidad. La magistrada Delia Espinosa, fiscal suprema de la República, la mandó Patricia Benavides al Jurado Nacional de Elecciones cuando pudo haberle dado el puesto de una provisional, porque tener provisionales es una herramienta también para manejar las instituciones como te da la gana, doctor Canelo. Claro, porque si usted me nombra a mí provisional... le debo el cargo. A ver, hay que decirlo en castellano, claro, a dedo. A dedo. Entonces yo le debo el cargo. Así es, pues. Le debo el cargo. Y entonces, si los proyectos, por ejemplo, en este proyecto de reforma constitucional, justamente esa es nuestra gran preocupación, que se sigan nombrando magistrados bajo esta modalidad. Y mientras no superemos, mire, provisional significa eso, provisional. Eso. Y sin embargo tenemos provisionalidad desde hace 30 años. Claro. De acuerdo, y estados de emergencia que duran 6 meses, un año. Y claro, le echan la culpa a la Junta Nacional de Justicia, a la Academia de la Magistratura, pero no tienen recursos. No tienen, pues, no tienen. Doctor Canelo, un último punto que nos abre de este asunto. La Presidenta de la República interpuso demanda competencial ante el Tribunal Constitucional contra el Poder Judicial y el Ministerio Público por estar investigándola. Creo que esto es el corolario de toda una discusión más jurídica que la fiscal Zoraida Ábalos y el doctor Pablo Sánchez nunca quisieron trascender en ese sentido, que era: nosotros no podemos investigar porque no podemos acusar a una presidenta de la República. Patricia Benavides cambia la figura, creo que es una discusión jurídica válida, y dice sí, investigar sí, acusar no. Pero ahora la presidenta de la República, que se siente investigada, dice no, voy al Tribunal Constitucional y pide una demanda de competencia. ¿Qué le parece esto? Bueno, ahí hay una contradicción. Y entonces lo que voy a decir es lo que creo que dice el artículo 117 de la Constitución. Lo que está diciendo ahí es que no se puede investigar en el fondo. O sea, ¿eso es lo que dice en el fondo? Yo digo que sí. Porque la discusión es acusar a investigar, ¿no? Es decir, lo que decía Pablo Sánchez y Zoraida, y justamente que lo sancionan a esta fiscal Zoraida Ábalos, que ahora ha retornado, estaba en lo razonable. Porque ahora justamente la presidenta retrocede a ese argumento, entonces lo de la señora Benavides estuvo mal. Bueno, pero particularmente, y esa es una opinión personal, creo que el artículo 117 de la Constitución
prohibía, como siempre ha sucedido, y esto pasaba en anteriores gobiernos. Así es, nunca en el gobierno se de había García, hecho. todos los gobiernos, al presidente no se lo investigaba, sino hasta cuando hasta el termine final de su mandato. Claro. Así es. Así debe ser. Porque te encuentras con esos enredos después, digamos. Exacto, es lo que ha pasado, ¿no? Por eso es que le han roto la puerta pues a la casa de la señora Dina, tal. Sí, puede haber un presidente que esté cometiendo delitos, pero tenía ese escudo. Sin duda. Porque justamente las constituciones de origen republicano y presidencialistas tuvieron esa protección. De protección a la CIES. Exacto. Aunque puede irritar profundamente, digamos, ¿no es cierto? Nos puede no gustar. No gustar, claro. No gustar. Pero tenía su sentido en esa por supuesto, lógica, ¿no? era proteger la institución presidencial. Que no era el presidente, sino la institucionalidad, presidencia de la República, ¿no es cierto? Y solamente podía ser juzgado por traición a la patria, por por lo que el 117 especificaba, exacto, ¿no? el tema electoral, ¿no? Y por, salvo los casos del artículo 134, cuando se disolvió el Congreso, pero cuando le bajaban los dos gabinetes, ¿no? Qué interesante. Doctor Candelo, sigamos conversando. Gracias por haber venido con nosotros, por haber estado con nosotros, por habernos acompañado. Mucha suerte al Colegio de Abogados de Lima, de verdad, que sea el ilustre colegio, por supuesto. Muy bien, Carlos, y recordando, pues hemos estado recordando el tema de la época gloriosa del tricampeonato. Gracias por haber estado con nosotros. Muy bien. Raúl Canelo ha estado con nosotros, decano del Colegio de Abogados de Lima. Nos vamos a la pausa y volvemos.